Cada día, el 21% de todo el petróleo que consume el planeta pasa por aquí, por un corredor de agua de apenas 33 kilómetros de ancho. 33. Para que te hagas una idea, en un día despejado puedes ver la costa de Irán desde Omán a simple vista. Así de cerca están. Y los petroleros que lo cruzan son algunos de los objetos más grandes que ha construido el ser humano. Hay barcos aquí que miden más de 300 metros de eslora. Si los pusieras de pie, serían más altos que la Torre Eiffel. Pues bien, esos monstruos navegan por carriles de solo 3 kilómetros de ancho en cada dirección, rodeados de dispositivos subacuáticos, sistemas defensivos y patrullas militares de medio mundo. Si este lugar se cierra, el precio de la gasolina en tu país se dispara en 24 horas. Da igual dónde vivas. Da igual si tu país produce petróleo o no. Porque este estrecho, en realidad, no es un grifo local. Es el grifo del mundo. Eso es lo que ves si miras Hormuz desde un satélite. Carriles de petróleo, radares y navegación militar. Pero si bajas, si cruzas esas aguas y pisas tierra, lo que encuentras es otra cosa muy distinta. Al otro lado de este estrecho hay una isla donde la tierra es de un rojo intenso. Y, fíjate, te la puedes comer. Literalmente. Los locales la usan como especia para cocinar. Hay un cañón donde las paredes parecen de cera derretida y puedes tocar ambos lados con las manos. Hay valles donde el suelo cambia de color cada 100 metros porque contiene más de 70 minerales distintos. Y de este lado, en Omán, hay cañones de 1000 metros de profundidad. Aldeas colgadas de acantilados, fortalezas que los locales dicen que están encantadas. Un río azul turquesa en medio del desierto más seco de Arabia. Y una isla donde un soldado británico perdió la cabeza y, sin querer, creó una expresión que hoy usa medio mundo. Esto es el estrecho de Hormuz. Y la pregunta que casi nadie se hace es esta: ¿es una joya del planeta o su mayor punto débil? Para responder a eso hay que hacer un viaje. Y no empieza aquí. Empieza a 1500 kilómetros en el extremo opuesto de Omán, donde el desierto se encuentra con el Océano Índico. Desde allí, vamos a cruzar todo el país hacia el norte. Desiertos, cañones, montañas, fortalezas y ciudades, hasta llegar al estrecho. Y cuando lleguemos vamos a cruzarlo. Al otro lado, al lado que casi nadie ha visto. Esto es Omán. Esto es Irán. Y entre los dos, 33 kilómetros de agua que sostienen la economía del mundo. Omán. Si le preguntas a alguien qué sabe de Omán, lo más probable es que te diga que nada, o que lo confunda con Jordania, o que piense que es lo mismo que Emiratos Árabes. Y eso, precisamente, es lo que lo hace tan interesante. Porque Omán es, posiblemente, el país más espectacular del que nunca has oído hablar. Empezamos en el sur, en Salalah. La parte del país que mira al Océano Índico y que, por alguna razón que la geografía todavía no ha explicado del todo, recibe un monzón cada verano. En plena península arábiga, al lado del desierto más grande del mundo. Imagina un desierto. Ahora imagina que en medio de ese desierto hay una cascada cayendo en una piscina natural rodeada de palmeras, con vacas pastando en hierba verde. Eso es Wadi Darbat. Y la primera vez que lo ves, te juro que el cerebro tarda unos segundos en procesar que esto está en Arabia y no en Costa Rica. Solo tiene agua unos meses al año.
cuando el monzón del Carib llega desde el Índico entre julio y septiembre. El resto del tiempo es un cauce seco, un esqueleto de piedra esperando a que vuelva la lluvia. Pero cuando llega, esta parte de Omán se transforma por completo. Todo se vuelve verde, las montañas se cubren de niebla y parece Sri Lanka. Cualquier cosa menos la península arábiga. A pocos kilómetros de allí está la playa de Muksail, una playa donde el océano, literalmente, explota. Hay cavidades en la roca caliza de la costa, por donde el agua sube a presión y sale disparada hacia arriba cuando las olas chocan contra la piedra. Se llaman blowholes. Son columnas de agua y espuma de unos 20 metros de altura que aparecen y desaparecen como géiseres impredecibles. Cuando los ves funcionar, entiendes que la naturaleza tiene su propia fuerza y no pide permiso. La playa está flanqueada por acantilados de piedra caliza blanca que caen directamente al Índico. Parece una versión árabe de los acantilados de Dover, pero sin los turistas, sin las vallas y sin nadie que te diga por dónde puedes o no puedes caminar. Aquí manda la naturaleza. Si desde la costa subes hacia el interior, llegas a la meseta de Jabal Saman, unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Una meseta plana y vasta desde la que se ve el océano Índico de un lado y un mar de arena interminable del otro. Es la línea exacta donde el agua se convierte en desierto, vista desde arriba. Y en alguna parte de estas montañas, si tienes muchísima suerte, puede que veas al leopardo de Arabia, uno de los felinos más raros del mundo. Se calcula que quedan menos de 200 en todo el planeta. Y este es uno de sus últimos refugios. Pero lo más impresionante de esta zona no es solo la naturaleza, es la historia. Hace 2000 años, justo aquí, había un puerto que era uno de los más importantes del mundo antiguo. Se llamaba Sumhuram. Y de este puerto salía algo que en aquella época era más valioso que el petróleo de hoy: incienso. El incienso de Omán llegaba a Roma, a Egipto, a Mesopotamia. Se pesaba en oro. Los templos de todo el Mediterráneo lo quemaban sin parar. De hecho, Plinio el Viejo, el escritor romano, se quejó de que Roma estaba enviando toda su riqueza al cielo en forma de humo. Todo por la ruta del incienso, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y empezaba aquí, en las ruinas de Sumuram, frente a la laguna de Khor Rori, a 1500 kilómetros del estrecho de Hormuz. Y aquí está la primera cosa que no esperas de Omán. Un país que hoy asociamos con el petróleo ya controlaba el comercio global hace 20 siglos. Solo que entonces el producto no era crudo, era humo. Todo esto existe en Omán, un país del que casi nadie habla. Y, sin embargo, su frontera norte controla el 21% del petróleo que mueve el mundo. Pero antes de llegar ahí, hay que cruzar el interior. Nos adentramos, pues, en el interior del país. Y lo primero que aparece es el desierto de Guajiba, unos 12.500 kilómetros cuadrados de dunas, que cambian de color según la hora del día. Al amanecer son naranjas, al mediodía se vuelven blancas, casi cegadoras, al atardecer se tiñen de rojo, y las más altas superan los 100 metros. Lo curioso de este desierto no es lo que ves por encima, sino lo que hay debajo. A pocos metros de profundidad, bajo toda esa arena, hay agua dulce.
Las tribus beduinas llevan siglos viviendo aquí, porque saben exactamente dónde cavar. Para ellos, un desierto no es un lugar vacío. Es un lugar donde el agua simplemente se esconde mejor. Y en medio de todo ese desierto, de repente, aparece algo que no tiene ningún sentido. Un río de agua turquesa corriendo entre paredes de roca. Es como encontrar una piscina de resort en medio de Marte. Se llama Wadi Bani Khalid y es uno de los pocos wadis de Omán que tiene agua los 365 días del año. No importa si no ha llovido en meses. El agua sigue ahí, fresca y transparente, brotando de las rocas como si tuviera su propio suministro secreto. Los locales vienen a bañarse aquí los viernes como si fuera lo más normal del mundo. Y supongo que, para ellos, lo es. Esto es posible, en realidad, gracias a algo que los omaníes inventaron hace más de 2500 años. Un sistema de canales subterráneos llamado falah. Tallados directamente en la roca, estos canales llevan agua desde las montañas hasta el desierto, sin bombas, sin electricidad, sin nada. Solo gravedad. Pura física básica aplicada hace 25 siglos. Y siguen funcionando hoy. Hay más de 4000 en todo el país. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los omaníes dominaban la ingeniería hidráulica cuando Europa todavía vivía en cabañas. Siguiendo la ruta hacia el norte, el desierto da paso a las montañas. Y entre esas montañas aparece Nizwa, la antigua capital de Omán. Una ciudad que durante siglos fue, de hecho, más poderosa e importante que la propia Mascate. Su fuerte es impresionante. Tiene la torre circular más grande de toda la península arábiga. 30 metros de diámetro, 36 de altura. Se tardaron 12 años en construirla, allá por el siglo XVII. Y por dentro está lleno de sorpresas defensivas. Escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas falsas que te devuelven al punto de partida, agujeros en el techo para dejar caer aceite o miel de dátiles caliente sobre cualquiera que entrara sin invitación. Los omaníes, la verdad, no jugaban. Y si el fuerte de Nizwa es impresionante, lo que hay 40 kilómetros más al oeste es directamente inquietante. El fuerte de Bajla, también patrimonio de la humanidad. 12 kilómetros de murallas continuas que rodean un oasis entero. Pero lo interesante de Bala no son las murallas, es la reputación. Bala es conocida en todo Omán como la capital del misticismo y las leyendas ancestrales. Y no es una broma turística. Los omaníes de otras ciudades hablan de Bala en voz baja, con respeto y cierto temor. Dicen que aquí hay familias que conservan tradiciones esotéricas desde hace generaciones. Que las murallas no se construyeron solo para protegerse de ejércitos, sino de algo más. La UNESCO tardó 20 años en restaurar el fuerte y los trabajadores locales se negaban a entrar de noche. 20 años. Para un fuerte. A lo mejor las leyendas no son ciertas, pero desde luego ralentizan las obras. Un poco más al norte está Alhambra, uno de los pueblos más antiguos de Omán. Casas de adobe de 400 años construidas en la ladera de una montaña, apiladas unas encima de otras como un Tetris de barro. Muchas están abandonadas, pero siguen perfectamente en pie, como si sus habitantes se hubieran ido hace una hora y no hace un siglo. Caminar por Alhambra es caminar por una foto en sepia que alguien olvidó revelar. Estas fortalezas llevan siglos protegiendo Omán de visitantes no deseados. Persas, portugueses, otomanos. Todos intentaron entrar y ninguno se quedó. Pero la mayor defensa del país hoy no es un fuerte de piedra ni una muralla misteriosa. Es un estrecho de 33 kilómetros de agua. Y está cada vez más cerca. El viaje sigue subiendo. Y lo que aparece ahora es algo que, la verdad, no esperas encontrar en un país que la mayoría asocia con arena y petróleo. Un cañón de 1000 metros de profundidad.
Se llama Jebel Shams, la montaña del sol. Es el pico más alto de Omán, con 3.009 metros. Y el desfiladero que lo rodea, el Wadi Gul, es conocido como el Gran Cañón de Arabia. Y no es una exageración de guía turística. Te asomas al borde y lo único que ves hacia abajo es aire. 1000 metros de caída vertical hacia un lecho de río seco que parece una cicatriz en la tierra. El silencio aquí arriba es tan denso que casi se puede mascar. No hay viento, no hay pájaros. Solo piedra, cielo y vacío. No muy lejos, en la montaña vecina, está Jebel Akdar, la montaña verde. Y su nombre no es simbólico, es literal. En la meseta de Saik, a 2000 metros de altura, en un país donde el termómetro llega a 50 grados, hay pueblos rodeados de rosales, granados y nogales. Las rosas de aquí se cosechan a mano, una por una, para destilar agua de rosas que se exporta a todo el Golfo Pérsico. Y las terrazas agrícolas que ves, bajando en cascada por la ladera, llevan cultivándose más de 1000 años. Usando, como no, el mismo sistema Falah del desierto. Gravedad pura, cero tecnología, 1000 años de cosechas. Al pie de la montaña verde está Birkat al-Mous, un pueblo abandonado de adobe. Sus habitantes se mudaron a casas modernas hace décadas, pero dejaron intacta la aldea original. Hoy puedes caminar por sus calles vacías mientras los canales de agua del Falah siguen corriendo entre las ruinas como si nada hubiera pasado. El agua, claro, no sabe que el pueblo está vacío. Sigue fluyendo exactamente igual que hace 3 siglos. Lo que viene ahora no es una costa cualquiera. Es el litoral que mira directamente al corredor por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo. Y la capital de Omán está justo ahí, Mascate, la capital más discreta del Golfo Pérsico. Mientras Dubái construye rascacielos de 800 metros y Abu Dhabi compra franquicias del Louvre, Mascate tiene una ley que prohíbe que ningún edificio supere las 12 plantas. Todo es blanco, bajo y silencioso. Como si el país entero hubiera decidido que la elegancia consiste precisamente en no gritar. Y puede que no grite, pero vaya si importa, porque Omán es el mediador silencioso del mundo. Este país es neutral en una región donde, seamos honestos, nadie es neutral. Habla con Irán, con Arabia Saudí, con Israel y con Estados Unidos al mismo tiempo, sin que ninguno se enfade con el otro por ello. Cuando alguien necesita un canal discreto para negociar algo que no puede negociarse en público, llama a Omán. El acuerdo nuclear iraní de 2015, por ejemplo, se negoció parcialmente en Mascate, en esta ciudad blanca y silenciosa, donde los edificios no pueden tener más de 12 pisos. El corazón de Mascate es Mutraj, un puerto que lleva abierto más de 2 siglos. Con un zoco donde todavía se vende incienso, mirra
plata omaní y perfumes artesanales que te siguen durante calles enteras. Las mismas especias que salían de Sumhuram hace 2000 años se siguen vendiendo aquí hoy. Solo ha cambiado el empaquetado. Desde el puerto de Muttra salían barcos hacia la India, hacia África Oriental, hacia China. La misma agua que hoy cruzan los petroleros del tamaño de estadios de fútbol, la cruzaban dhows de madera cargados de especias hace 500 años. El producto ha cambiado. La ruta, no. La cornisa de Muttra al atardecer, con los barcos de pesca volviendo, las montañas marrones detrás y los minaretes brillando con la última luz del día, es probablemente una de las vistas costeras más bonitas de todo Oriente Medio. Y, sin embargo, casi nadie la conoce, porque Omán no hace publicidad. Omán simplemente está ahí, esperando a que alguien se moleste en mirar. Desde Mascate, el viaje gira al norte, hacia la península de Musandam, la punta de la flecha que apunta directamente al estrecho de Hormuz. Kasab, la capital de Musandam. Y para llegar aquí desde el resto de Omán hay que hacer algo bastante surrealista. Cruzar otro país. Porque Musandam, fíjate, es un exclave. Está separado del resto de Omán por territorio de Emiratos Árabes. Para ir de Mascate a Kasab por tierra, tienes que salir de Omán, entrar en Emiratos, cruzarlo y volver a entrar en Omán por el otro lado. 2 controles de frontera para ir de una ciudad de tu propio país a otra. Pero lo que encuentras cuando llegas merece cada minuto del rodeo. Musandam es, básicamente, lo que pasa cuando los Alpes deciden estrellarse contra el Caribe. Acantilados de más de 1000 metros de piedra caliza que caen directamente en agua turquesa. Fiordos, en pleno Golfo Pérsico. Fiordos de verdad, como los de Noruega, pero a 40 grados y con delfines. Por eso la llaman la Noruega de Arabia. Y por una vez, el apodo no exagera. Desde el puerto de Kasab salen dhows, esos barcos de madera omaníes que llevan navegando estas aguas desde hace siglos. Y si te subes a uno y navegas hacia el interior de los fiordos, al doblar una curva aparece una roca diminuta con unas ruinas de piedra encima. Se llama Telegraph Island y tiene una de las historias más absurdas de todo el Imperio Británico. Atento, porque esto no te lo esperas. En 1864 los británicos decidieron que necesitaban conectar Londres con la India por telégrafo, y para eso necesitaban repetidores a lo largo de la ruta. Alguien miró un mapa y señaló esta roca en medio de los fiordos de Musandam. Así que mandaron soldados a vivir aquí. A una roca del tamaño de un campo de fútbol, sin aire acondicionado, sin absolutamente nada que hacer, con 45 grados y un 95% de humedad. Y claro, los soldados perdieron la cabeza. Y no es una forma de hablar. Literalmente se les fue la razón. Y como la isla está al doblar la curva de los fiordos, en inglés, round the bend. De ahí nació la expresión going round the bend, que significa perder la cordura. Una expresión que usa medio mundo anglosajón, hoy nació en esta roca perdida en mitad del Golfo Pérsico, porque unos soldados victorianos no aguantaron el calor. La estación duró 5 años. Luego la abandonaron. Hoy solo quedan las ruinas y, de propina, la mejor zona de snorkel de todo Musandam. Más adentro en los fiordos está la isla de Seevi, un acuario natural con aguas tan transparentes que ves el fondo a 15 metros. Peces de colores, corales, rayas deslizándose sobre la arena. Uno de esos sitios donde te olvidas de dónde estás. Pero aquí la paz es engañosa, porque si levantas la vista del agua y miras al horizonte, los ves. Petroleros, uno detrás de otro, como edificios flotantes cruzando el estrecho en fila india. Desde esta isla paradisíaca
Flotando en agua cristalina rodeado de peces de colores, ves pasar el 21% del petróleo del mundo. La joya y el punto débil, a la misma distancia de tus ojos. El viaje por Omán termina aquí, en la punta de Musandam. Mirando directamente al estrecho de Ormuz. Ahora toca cruzar. 33 kilómetros. Eso es todo lo que separa Omán de Irán. Lo que separa la estabilidad de la tensión. Lo que separa a un país que media en todos los conflictos de otro que protagoniza la mitad de ellos. Cada día pasan por aquí entre 18 y 20 millones de barriles de petróleo. El 21% del consumo mundial. Y además, un 25% de todo el gas natural licuado del planeta. Si sumas el valor de lo que pasa por este corredor cada 24 horas, estamos hablando de miles de millones de dólares. Los petroleros navegan por carriles de 3 kilómetros de ancho en cada dirección, separados por una mediana de otros 3 kilómetros. Todo medido al centímetro. Porque un error aquí no es un accidente de tráfico. Es una crisis energética global. Y este lugar lleva décadas siendo uno de los puntos más sensibles del planeta. En los años 80, durante el conflicto a gran escala entre Irán e Irak, ambos bandos decidieron que los petroleros civiles también pasaran a formar parte de la disputa. Se conoció como el episodio de los petroleros. Entre 1984 y 1988, más de 400 barcos fueron alcanzados en estas aguas. Y el mundo miraba nervioso cómo sus facturas de energía se disparaban cada vez que un barco quedaba fuera de servicio. Luego, en julio de 1988, un navío militar de Estados Unidos, el USS Vincennes, lanzó 2 proyectiles contra una aeronave que sobrevolaba el estrecho. La confundieron con un caza iraní, pero era un avión comercial. El vuelo 655 de Iran Air, un Airbus A300 con 290 personas a bordo, civiles, familias, niños. Ninguno sobrevivió al incidente. La aeronave cayó al mar a pocos kilómetros de la isla de Qeshm. Estados Unidos nunca pidió disculpas formalmente. Irán nunca lo olvidó. Y ese recuerdo sigue flotando sobre estas aguas cada vez que un navío militar estadounidense cruza el estrecho. Desde entonces, la tensión no ha bajado. Solo ha cambiado de forma. En 2019, la Guardia Revolucionaria iraní interceptó un dron estadounidense sobre estas mismas aguas. Ese mismo año, varios petroleros fueron incautados y desviados de su ruta. Y en 2024, la situación geopolítica entre Irán e Israel convirtió este corredor en el punto más vigilado del planeta. Hay dispositivos subacuáticos sembrados en el fondo. Sistemas defensivos costeros apuntando desde la orilla iraní. Y patrulleras rápidas de la Guardia Revolucionaria que salen a vigilar cada vez que un navío militar occidental se acerca demasiado. Y aquí está lo inquietante. Si Ormuz se cierra, no hay plan B. No existe una ruta alternativa viable para mover ese volumen de petróleo. Arabia Saudí tiene oleoductos que sortean el estrecho. Sí, pero su capacidad es apenas una fracción de lo que pasa por el agua. El mundo entero lo sabe. Irán lo sabe. Y por eso el estrecho de Ormuz no es solo un corredor de petróleo. Es un recurso estratégico, el recurso más barato y efectivo que Irán tiene. La capacidad de cerrar el grifo del mundo. Y en medio de todo esto está Omán, ese país silencioso del que nadie habla. Controlando la orilla sur, hablando con todos sin que nadie le dispare.
El único país del Golfo que mantiene relaciones funcionales con Irán, con Estados Unidos, con Israel y con Arabia Saudí al mismo tiempo. Cuando el mundo necesita un canal discreto para negociar, llama a Mascate. Y Mascate contesta. Siempre contesta. Pero al cruzar esos 33 kilómetros de tensión, al llegar al lado iraní, lo que aparece no son bases militares ni sistemas defensivos. Lo que aparece es algo que casi nadie ha visto. Irán. Para la mayoría del mundo, esa palabra significa sanciones, tensión y titulares de noticias. Pero a este lado del estrecho hay algo que ningún telediario te va a enseñar. Lo primero que llama la atención en la costa sur de Irán es el suelo. Aquí la tierra no es normal. Toda la costa está sobre domos de sal que llevan millones de años empujando lentamente hacia la superficie desde las profundidades de la corteza terrestre. Y el resultado son paisajes que, sinceramente, no parecen de este planeta. Hay un río aquí que no lleva agua. Lleva sal. El cauce es tan salino que el líquido cristaliza mientras corre, formando escamas y costras blancas a lo largo del lecho. Parece un río congelado en pleno desierto a 40 grados. Un río que se congela de sal en vez de hielo. Es una de las cosas más extrañas que puedes ver en la naturaleza. Y está a pocos kilómetros de los carriles por donde navegan los petroleros. Frente a la costa iraní está Qeshm, la isla más grande de todo el Golfo Pérsico. 1.500 kilómetros cuadrados. Más grande que muchos países. Y es un geoparque de la UNESCO, lo cual significa, básicamente, que su geología es tan rara y tan valiosa que la ONU decidió protegerla. Dentro de Qeshm hay un cañón que parece diseñado por un artista con mucha imaginación. Se llama Chahku. Cuando entras, sientes que la isla, en algún momento, decidió abrirse en dos. Paredes verticales de más de 30 metros que suben hacia el cielo, con texturas que parecen cera derretida, como si alguien hubiera cogido la roca caliza, la hubiera calentado hasta que se volviera líquida, y luego la hubiera dejado enfriar en formas imposibles. Son millones de años de viento y lluvia tallando la piedra. En los puntos más estrechos puedes estirar los brazos y tocar ambas paredes a la vez. Sientes la roca fría y silenciosa, mientras el calor del desierto arde arriba. En el fondo del cañón hay pozos tallados en la roca hace siglos para atrapar agua de lluvia. Chakú significa, de hecho, 4 pozos. Cerca de Qeshm hay una isla diminuta llamada Hengam, sin coches, sin carreteras asfaltadas. Dos pueblos pequeños y poco más. Pero a pocos metros del muelle, si te subes a una lancha, te encuentras delfines salvajes nadándote al lado. No es un acuario. No es un show con entrada y horarios. Son delfines libres que, por alguna razón, disfrutan estar cerca de los barcos. Vienen solos, se acercan y se van cuando quieren. Así funciona la vida marina cuando el ser humano todavía no la ha convertido en espectáculo. De noche, si hay suerte, el fitoplancton ilumina la orilla de azul. Millones de organismos microscópicos que brillan cuando el agua se mueve. Pisas la orilla y la arena se enciende bajo tus pies. Es bioluminiscencia. Y pasa literalmente a pocos kilómetros de los carriles de petroleros. En esta misma zona, en Turtle Beach, tortugas marinas que pesan hasta 80 kilos llegan cada año a desovar en la playa.
Las crías nacen de noche y corren hacia el mar guiándose por la luz de la luna. Llevan haciéndolo millones de años, mucho antes de que existiera el petróleo, las sanciones o los sistemas defensivos. A las tortugas, sinceramente, la geopolítica les da igual. Solo necesitan la luna y el mar. Y por fin, Ormuz, la isla que le da nombre al estrecho. Una isla tan pequeña que la puedes recorrer en bicicleta en 4 horas. Pero tan extraña que parece otro planeta. El suelo de Ormuz contiene más de 70 minerales distintos. Caminas 100 metros y el color del suelo cambia por completo. Rojo intenso del óxido de hierro, amarillo brillante del azufre, púrpura, blanco, gris ceniza. Lo llaman el Valle del Arco Iris. Y no es un nombre turístico. Es una descripción literal. El suelo parece una paleta de pintor que alguien tiró al suelo y que la naturaleza decidió convertir en paisaje. Pero el dato más asombroso es este. Esa tierra roja, la que tiñe las olas de color intenso cuando rompen en la orilla, es comestible. Se llama yelak. Los locales la usan como especia para cocinar. Es, probablemente, el único lugar del planeta donde puedes comerte una playa. Y si te bañas aquí, el color rojo se te queda en la piel durante días. Sales del agua pareciendo que acabas de salir de una película épica. En esta isla viven unas 8.000 personas. Pescadores que salen al mar cada mañana en la misma dirección por donde pasan petroleros del tamaño de edificios. En 2020, alguien construyó aquí Mahara, una residencia hecha con los colores del suelo de la isla. Parece sacada de una película de ciencia ficción. Cúpulas de colores que se funden con el paisaje, como si hubieran crecido del suelo. Y desde su terraza, ves los petroleros cruzando el estrecho al atardecer. La línea del horizonte, donde la joya del planeta se encuentra con su mayor punto débil, literalmente a metros de distancia. En un viaje de 1.500 kilómetros hemos cruzado cascadas en el desierto, playas donde el océano explota, cañones de 1.000 metros, ríos turquesa en mitad de la nada, fortalezas legendarias de 12 kilómetros de muralla, pueblos de adobe donde el tiempo se detuvo, aldeas colgadas de acantilados donde cultivan rosas sobre el abismo, fiordos en pleno Golfo Pérsico, una isla donde un soldado británico perdió la cabeza y creó una expresión que hoy usa medio mundo, un cañón donde puedes tocar ambas paredes con las manos, delfines salvajes que vienen a saludarte, tortugas que desoban guiándose por la luna, y una isla donde la tierra cambia de color, las olas son rojas, y el suelo se come. Y todo esto existe a ambos lados de un corredor de 33 kilómetros por el que pasa el 21% del petróleo que mueve el mundo. El mismo lugar que ha visto petroleros alcanzados en los años 80, que ha visto el incidente del vuelo 655, que ha visto drones interceptados y barcos desviados, que tiene dispositivos marinos en el fondo y sistemas defensivos apuntando desde las dos orillas. Ese mismo lugar esconde culturas milenarias, geología de millones de años y ecosistemas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Un país entero, Omán, que nadie conoce pero que todo el mundo necesita. El mediador silencioso que contesta el teléfono cuando nadie más quiere hacerlo. Y al otro lado, Irán, un país que todos creen conocer por los titulares, pero que casi nadie ha visto realmente. Porque los titulares no te enseñan ríos de sal, ni cañones de cera, ni playas donde la tierra se come. ¿Es una joya del planeta o su mayor punto débil? Pues probablemente sea las dos cosas a la vez. Y eso, precisamente, es lo que lo hace único. Porque no hay otro lugar en la Tierra donde la belleza y la fragilidad convivan a esta distancia. Donde puedas nadar con delfines y ver pasar convoyes militares en el mismo campo de visión.
donde un pescador sale al mar con su red y un petrolero del tamaño de un rascacielos pasa a su lado cargando la energía que enciende las luces de medio planeta. El estrecho de Hormuz. 33 kilómetros de agua. La joya más frágil del mundo. Si te ha gustado este viaje, suscríbete al canal. En el próximo documental cruzamos otra frontera.